estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Diálogos Internacionales en su sección Descubriendo la Revista de Relaciones Internacionales, producido por el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mi nombre es Jimena Rodríguez, estudiante en la licenciatura de Relaciones Internacionales de la facultad y también presentadora de este podcast. El día de hoy, como el nombre de nuestra sección dice, vamos a descubrir un poco más de la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, la cual es una publicación dirigida a especialistas en la disciplina que aborda temas desde política internacional, comercio exterior, bloques regionales, hasta economía internacional y política exterior de México. La revista reúne a académicos de diversas instituciones de nuestro país y fuera de él, lo cual le ha permitido ser una de las publicaciones en el área con mayor tradición en América Latina. Por estas razones, nos complace recibir en este episodio al Dr. Amando Basurto Salazar, experto en la exploración de las intersecciones entre la teoría política y la política internacional, con énfasis en la política estadounidense, y quien también es el autor del artículo titulado Donald Trump, el populismo como farsa en los Estados Unidos de América, dentro de la publicación número 140 de la Revista de Relaciones Internacionales. Bienvenido, doctor. Es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias, Jimena, por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Nos alegra compartir el micrófono con usted. Siéntase totalmente libre. Este espacio es para usted, para nosotros y para toda nuestra comunidad. Antes de comenzar, vamos a escuchar una pequeña semblanza para que conozcan mucho mejor al doctor. El profesor Amando Basurto es doctor en estudios políticos por la New School for Social Research y maestro en estudios en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, del Centro Universitario en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, del Instituto José María Luis Mora, de la Drew University, Adelphi University y la State University of New York. Su trabajo incluye exploraciones de las intersecciones entre la teoría política y política internacional, con énfasis en la política estadounidense, y estudios sobre la ciudadanía activa. El artículo del Dr. Basurto puede ser leído en la plataforma digital de la Revista de Relaciones Internacionales o puede ser adquirido en la librería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muy bien, pues en esta ocasión tendremos una conversación que va a adentrarse en un análisis profundo sobre uno de los temas políticos más controversiales en los últimos años en Estados Unidos, la llegada de Donald Trump al poder en 2017. Desentrañaremos las complejidades del populismo en la política estadounidense a partir del artículo Donald Trump, el populismo como farsa en los Estados Unidos de América, y de la mano de su autor comprenderemos cómo el ex candidato a la presidencia manipuló aquella tendencia política convirtiéndola en un ícono no solo dentro del Partido Republicano. Sin duda, un tema insinuante, atractivo y actual que ha logrado reunirnos el día de hoy para empaparnos de él, de la mano de su autor. Sin más por agregar, arranquemos con una pregunta esencial. ¿Puede darnos una breve introducción sobre su interés en el estudio de la política estadounidense y cómo llegó a investigar el tema del populismo y Donald Trump? ¿Cuál fue la motivación detrás de su investigación? Y finalmente, ¿podría proporcionarnos un resumen de su artículo para que nuestros oyentes tengan una comprensión sólida sobre él? Sí, claro que sí. Mira, el estudio de la política estadounidense ha sido central en mi trabajo como docente e investigador desde siempre. Mis trabajos de licenciatura, maestría, todos fueron enfocados a entender la política exterior estadounidense, relaciones entre México y Estados Unidos, política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Y además colaboré muchos años de manera muy cercana con el doctor José Luis Orozco en este centro y trabajamos muchos temas, especialmente lo que se refiere al pragmatismo estadounidense. Antes, un par de años antes de fallecer el doctor Orozco, tuvimos una plática, una charla sobre Donald Trump y mientras él defendía, y yo también estoy de acuerdo, que había Donald Trump es el resultado de una evolución normal, parte del pragmatismo estadounidense. Yo lo que decía es que no bastaba esa explicación, habría que tratar de explicar, de entender cómo es que el populismo funciona en Estados Unidos de una manera inversa a cómo funciona en el resto del mundo. Entonces, por eso llego a este artículo, cuyo objetivo es mostrar cómo, según mi hipótesis, la presidencia populista de Donald Trump es una farsa, y solamente comparando con aquella que fue la tragedia, que fue el intento 3 veces de William Jennings de volverse presidente de los Estados Unidos en el paso entre el siglo XIX y el siglo XX. 3 veces intentó, fue candidato presidencial y las 3 veces las perdió con una plataforma populista. Y como si comparamos esa plataforma populista es en muy buena medida contraria exactamente, opuesta a lo que plantea el señor Trump. Entonces, al ser una farsa,
pero también es exitosa. Entonces la pregunta es, ¿por qué siendo una farsa es exitosa? Y por eso escribió el artículo. Esto me parece fascinante. Por esta razón quisiera desentrañar el texto a su lado. Dentro del artículo usted menciona a William Jennings Bryan, un demócrata electo como candidato presidencial por la Convención Nacional Demócrata el 10 de julio de 1896. ¿Cuál fue la razón principal por la cual lo eligió como un caso clave y relevante para comparar el triunfo de Donald Trump? Y es que existen otros actores a lo largo de la historia en los Estados Unidos que hayan hecho un uso similar del discurso populista que podríamos agregar a la lista. La referencia más tradicional, a veces más obvia, aunque no necesariamente me parece la más clara, es comparar la presidencia de Donald Trump con la de Andrew Jackson. Esa comparación es interesante porque precisamente el sistema estadounidense y la forma de elección del presidente, que es una elección indirecta a través de un colegio electoral, estaba hecha así para asegurarse de que el filtro fuera de tal nivel que quien llegara fuera la persona más adecuada para conducir al país, evitando así aquellos que trajeran discursos populistas y simplemente sumaran masas para ganar la presidencia. En el caso del presidente Andrew Jackson, hay una gran movilización popular en contra de lo que se planteaba, que era una elección injusta de John Quincy Adams, y eso generó la partición en dos del partido en ese momento republicano y la creación del Partido Demócrata Republicano, que se va a volver el Partido Demócrata Jacksoniano. Y sí, digamos que es una gran elección la de Andrew Jackson, que lo lleva a la presidencia y tiene un tono populista. La gente en Washington se extrañaba de ver gente así como de la raza, ¿no?, que se acercaba mucho a Washington DC cuando él iba a tomar posesión, y no les gustaba esta idea de que, digamos, los hombres comunes, ¿no?, tuvieran tal poder. Pero no me parece que se puede comparar con Donald Trump, porque como se vende el presidente Jackson es que él es un hombre, es un self-made man, es una persona allá del sureste estadounidense, y no es una persona que pertenece a la élite económica financiera de los Estados Unidos, que viene a proponer simplemente un discurso crítico que intenta destruir el sistema, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que habría que buscar otra expresión. El siempre candidato Bryan, porque él representaba el populismo que apareció a finales del siglo XIX, principios del XX, que incluía a los argentistas, a aquellos que trataban de evitar que se establecieran grandes tarifas para proteger a los grandes intereses financieros e industriales estadounidenses, en búsqueda de la protección y defensa de los intereses de los pequeños agrícolas, del ciudadano común, vis a vis la élite política y la élite económica, ¿no? Entonces me parece que la intención es contrastar a Donald Trump con estos dos personajes. Ahora bien, su artículo habla sobre el populismo como farsa. ¿Podría explicarnos qué quiere decir con esto? ¿La retórica populista usada por Donald Trump fue una estrategia desleal y pretenciosa o realmente fue una convicción genuina de gobernar en beneficio del pueblo? No se trata, la idea de la farsa no tiene que ver con ser genuino o no. La farsa tiene que ver con esta noción dialéctica en que la historia se desarrolla primero como tragedia y como farsa. Yo uso este juego, yo no creo que la historia se repita como tal en estas dos facetas, pero me parece interesante para poder hacer el contraste, decir como una es una tragedia, aquel personaje político con gran capacidad de oratoria, gran discurso sobre los grandes problemas del hombre común en los Estados Unidos, llega a ser candidato a pesar de todas las condiciones en contra, pero pierde las 3 veces que compite. Y como aquel que viene de una familia con dinero, ¿no?, que nace, digamos, en pañales de seda, que tiene un emporio, resulta que tiene un discurso que parece ser, porque sí lo es populista en el sentido de que es nacionalista, pero no tiene todo un sustento ideológico claro. Y entonces lo que hace Donald Trump es ser un farsante desde la élite, tratándose de plantear como el hombre común, ¿no? Y la gente que lo sigue en verdad lo considera como uno de ellos, cuando él nunca será uno de ellos de entre su masa de seguidores.
Finalmente, al término de su texto, las conclusiones abrazaron 3 razones que señalan el triunfo del populismo a partir de la inestabilidad del núcleo de los actores demócratas y republicanos, el aglutinamiento de las minorías y lo que llama un populismo invertido. ¿Podría ampliarnos la descripción de cada una de ellas y, como consecuencia, cómo observa usted el futuro del populismo en la política de Estados Unidos? ¿Cree que el populismo de Trump dejará un legado duradero en la política del país? Yo creo que no es el populismo de Donald Trump, sino es Donald Trump y su trumpismo lo que está dejando un poco de legado. No sabemos qué tanto va a ser el alcance en estas nuevas elecciones el próximo año, ¿no? Será evidente cuánto poder todavía de convocatoria tiene el candidato Donald Trump, pero lo que pasa es que la elección de Donald Trump solamente se puede explicar a partir de la forma en cómo se elige al presidente de los Estados Unidos. Como decía yo al principio, esta fórmula de hacer un colegio electoral es para evitar que llegara un populista y evidentemente los Founding Fathers tendrían que haber estado revolcando en sus tumbas cuando el señor Donald Trump fue electo como presidente. No tiene mucho sentido. ¿Cómo fue posible? Bueno, precisamente porque hay un sistema arcaico, ya un poco insensato, de elección del presidente, y eso permite que, a pesar de haber perdido por 2.8 millones de votos en la elección, ganó suficientes votos electorales, es decir, votos desde los estados, para volverse presidente. Esto es importante porque la mayoría de los movimientos populistas en el mundo lo que hace es, digamos, un arrastre masivo de votos y así llegan a la presidencia. Si tomamos ejemplos, el que quieran, incluyendo en México, es decir, la presidencia de López Obrador no se puede entender sin la gran cantidad de gente que votó por él. Entonces, es muy difícil que un populista llegue al poder sin el apoyo mayoritario popular, que es exactamente lo que pasó con Donald Trump. No tiene sentido que un populista llegue con una minoría de apoyo, pero solamente puede funcionar en Estados Unidos. Y sucede también porque los dos partidos están en crisis. El Partido Republicano tiene un problema grave de identidad, el Partido Demócrata también de identidad, y partido dividido entre dos grupos, uno que representaba el status quo con Hillary Clinton y uno que representaba, digamos, al populismo demócrata, el populismo liberal, con Bernie Sanders. Entonces, frente a esa partición y esa incapacidad de los republicanos de ser mucho más coherentes, Donald Trump toma por asalto el Partido Republicano y se vuelve candidato y después presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que esto sucede cuando un populismo invertido como el de Donald Trump le da mucho espacio a lo que ellos llamaban una mayoría silenciosa, que yo lo que digo no es una mayoría silenciosa, es una minoría bulliciosa, es una mayoría que grita mucho, que insulta, que usa racismo, xenofobia. Entonces es una minoría que no está nunca silenciada, siempre está gritando, nada más que esta vez se le dio el espacio político a partir de que el señor Donald Trump se vuelve candidato y después presidente. Ha sido todo un placer tener esta conversación con usted y explorar su investigación a profundidad. Antes de irnos, ¿hay algún proyecto o investigación futuro relacionado con este tema que quisiera compartir con nuestros oyentes? Claro, estoy trabajando, tratando de ver la manera de mapear el desarrollo contemporáneo de los dos partidos políticos, porque me parece que hace falta en la literatura un texto analítico que explique por qué estamos en estas crisis. Es decir, cuando yo digo Donald Trump llega por esas crisis de otros partidos, la pregunta es ¿cuál es la crisis? ¿No? Entonces habría que ponerlo en papel, y eso te implica revisar la historia contemporánea de los dos partidos y tratar de explicar cuál ha sido el problema. Muchas gracias por ser parte de este espacio y también de esta larga comunidad de académicos que se han vuelto la voz de una disciplina tan valiosa y fascinante, relaciones internacionales. Esperamos verlo muy pronto. Muchas gracias. Invitamos a todo nuestro público a obtener su ejemplar físico y digital de la revista de Relaciones Internacionales a través de su página web, la cual dejaremos en la descripción del episodio. Hasta la próxima.